Yo siento que mi cabeza está formateada para la novela y que el lugar donde nado mejor, donde me siento que es el agua a la que pertenezco, es la novela. A mí me gusta mucho en la exploración de la literatura la composición de los personajes, ¿no? La trama creo que es una excusa para entender quiénes son esos personajes, para saber cómo reaccionan frente a determinado abismo, ¿no? Y en esa decisión, en un límite, en un abismo, entender quiénes son. Entonces la novela, como dice David Lodge, el novelista inglés, es la conciencia del personaje, ¿no? Es el desarrollo de la conciencia del personaje. Y eso es lo que más me gusta en el momento de escribir, ¿no? Buscar las palabras para poder contar quién es un personaje. Cuando escribo no pienso de qué se trata, pienso que son personajes a los que le pasan cosas y eso, busco las palabras, el lenguaje apropiado para contar eso, ¿no? Pero siempre es una imagen. La cuestión de la idea me resulta menos atractiva porque es algo muy abstracto, en cambio la imagen es algo más concreto. El método en general siempre se ha repetido el mismo, que es, después de esa imagen disparadora yo la dejo un tiempo en mi cabeza como para que macere, ¿no? Y empiezo a ver cómo se mueven esos personajes, cuál es el conflicto, cómo hablan, y empiezo a entender de qué va esa historia. Cuando tengo bien claro ese primer arranque, esa primera escena inicial, y creo que sé hacia dónde va y cómo termina, recién ahí me puedo poner a escribir. Necesito tener como ese plan imaginario de que sé exactamente cómo empieza y sé hacia dónde va. Lo que sucede muchas veces es que en la escritura de una novela, que tiene tantas líneas secundarias y tantos meandros por donde uno se puede perder, ese plan que tenías de ir hacia determinado final fracasa y tenés que modificarlo sobre la marcha. Pero yo me siento a escribir pensando que sí sé el final, aunque ese final después muchas veces es otro. Es un libro bastante diferente dentro del resto de mis libros. Un comunista en calzoncillos es el más autobiográfico de todos. A veces nos reímos con algunos amigos escritores diciendo, bueno, todo es autobiográfico y nada es autobiográfico, porque termina siendo ficción, pero uno la ficción la saca de adentro de uno y por lo tanto muchas veces hay cosas autobiográficas que nadie nota. Pero en este caso la tapa es una foto de mi padre y mía pequeña y tiene que ver con cosas que de verdad sucedieron en mi infancia y relacionado con la etapa que me tocó vivir en el 76, que es el pasaje de la infancia a la adolescencia, ¿no? Mientras yo pasaba de la infancia a la adolescencia, la Argentina pasaba de la democracia a la dictadura. Entonces todo ese movimiento, que históricamente significa muchísimas cosas, en lo personal es seguir viviendo la vida de una manera diferente a como uno la venía viviendo, ¿no? La cuestión de que tenga algo de autobiográfico me parecía al principio, ¿no? Cuando escribía las primeras novelas, que no era el momento, ¿no? Como que del otro lado había un lector que podía no interesarle en absoluto lo que yo le contara de mi vida, ¿no? Y ya después, cuando hubo varias novelas transitadas y una comunicación con el otro, etcétera, me parecía que me daban ganas ya de contarle cómo había sido ese momento en mi vida, ¿no? Un comunista en calzoncillos me parece que además explora uno de los como esos fantasmas recurrentes que tenemos los escritores que aparecen en todo lo que escribimos y que en este caso es el silencio, ¿no? Para mí el silencio es el motor de la escritura. La escritura es buscarle palabras a los silencios anteriores, cuando uno no pudo hablar o no pudo decir y después aparece un tiempo después en la escritura. La época de la dictadura militar en la Argentina fue una época de silencio para mí, porque como justamente mi papá decía que era comunista, pero se quedaba tomando mate en calzoncillos en mi casa, por eso el título tiene que ver con esto, un hombre de izquierda que a mí me contaba lo que él veía en el país y yo después iba a mi colegio y mis compañeras y mis profesoras decían otra cosa, ¿no? Entonces yo me encontraba con un grupo de personas que no pensaban como se pensaba en mi casa y yo escuchaba a mi papá y después escuchaba a las maestras o después escuchaba a mis compañeras y ahí había contradicciones que implicaban quedarse callado, porque si vos hablás te sentís en riesgo, pero también el no pertenecer, porque para un adolescente pertenecer al grupo en el cual se mueve es importante, ¿no? Todo eso me parece que fue lo que derivó en una serie de silencios que por suerte muchos años después son contados en esta novela. Y hay una cuestión en lo autobiográfico que es encontrarte con cosas que sabías y que no recordabas que sabías. O sea, vos no las tenías presentes, pero en el momento en que empezás a tirar, empiezan a aparecer un montón de recuerdos que estaban ahí, pero no están presentes en el día a día, no están presentes en lo cotidiano, solo que en el momento de sentarte a escribirlo, ese manojo, ¿no?, del que uno empieza a tirar ese hilo no termina nunca. Me pasó una cosa después de escribir Un comunista de calzoncillos,
que la sensación es que uno ya puso todo lo que tenía para contar ahí, ¿no? Como si vaciaras todo lo que tenías adentro y decís, bueno, ¿y ahora qué es lo próximo que escribo? Y la sensación es, ya no tengo más nada para contar. Después pasa el tiempo y uno sigue contando, ¿no? Pero la sensación, por un tiempo, después de escribir un texto así tan personal, es que uno ya contó todo. Desde antes de ser publicada trabajaba en la revista Emanuel, que debe haber sido la primera revista feminista que hubo en la Argentina, donde fue un placer trabajar con Oscar Blota y Viviana Gómez Torpe y un montón de mujeres recontra feministas. Era como la oveja negra de las revistas femeninas, ¿no? Porque estaba Claudia, Para Ti, Vosotras y Emanuel, que hablaba de cosas rarísimas. Entonces, bueno, son temas que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. En Betty Boo está el tema del feminismo y cómo las mujeres, a través del ícono de lo que era Betty Boo en su momento, cómo fue evolucionando de acuerdo a las distintas mujeres, modelos y feminismos. O sea, que yo vengo escribiendo sobre estos temas hace muchísimo tiempo. Lo que me pasa ahora es que a veces quiero escribir una historia y se me meten estos temas y los evito porque parece que fueran de alguna manera una elección oportunista, ¿no? Como que ahora va a venir a hablar del aborto, ahora va a venir a hablar de la violencia de género, ahora va... Digamos, son temas que siempre estuvieron, pero ahora que están tan en el tapete, me parece que hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque está demasiado en el día a día y hay que ver de qué otra manera mirar. Me parece que la literatura tiene que mirar los asuntos desde otro lugar. El hecho de ganar el tercer premio de literatura que da la Secretaría de Cultura es extraordinario para mí, porque es estar junto a otros escritores que yo admiro, ¿no? Los mismos que fueron premiados este año, tanto en novela como en cuento, pero también los que fueron premiados años anteriores. Entonces, para mí es uno de los premios que seguramente voy a tener como de los más importantes que he recibido, ¿no?